Estudio bíblico de congregación para la semana del 12 al 18 de octubre. Capítulo 136 con el tema En la orilla del mar de Galilea. La lectura de este capítulo de estudio del libro dice como sigue. La última noche que estuvo con los apóstoles, Jesús les dijo: Después de ser resucitado, iré a Galilea antes que ustedes. Ahora muchos de sus discípulos se dirigen allí. Pero, ¿qué harán en Galilea? Allí, Pedro les dice a 6 de los apóstoles: Me voy a pescar. Y los 6 le contestan: Nos vamos contigo. Sin embargo, no logran pescar nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús aparece en la playa, pero ellos no lo reconocen. Entonces Jesús les grita: Hijos míos, no tienen nada que comer, ¿verdad? Ellos le contestan: No. Así que Jesús les dice: Echen la red al lado derecho de la barca y encontrarán algo. Cuando lo hacen, la red se llena de tantos peces que no pueden sacarla. En ese momento, Juan le dice a Pedro: ¡Es el Señor! Enseguida, Pedro se pone la ropa que se había quitado para pescar, se lanza al mar y nada unos 90 metros, hasta la orilla mientras los demás lo siguen despacio en la barca, arrastrando la red llena de peces. Al llegar a la orilla, ven un fuego y pescado sobre las brasas y pan. Entonces Jesús les pide: traigan algunos de los peces que acaban de pescar. De modo que Pedro arrastra a tierra la red, que contiene 153 peces grandes. Luego Jesús le dice: vengan a desayunar. Ninguno se atreve a preguntarle quién es, porque saben que es Jesús. Esta es la tercera vez que Jesús se le aparece a un grupo de discípulos. Jesús les da todo un poco de pan y pescado. Después, quizás mirando a los peces que hay en la red, le pregunta a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Jesús quiere saber si para Pedro es más importante su negocio de pesca o la obra que él desea que haga. Pedro le responde: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Así que Jesús le dice: alimenta mis corderos. A continuación, Jesús vuelve a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Tal vez desconcertado, Pedro le responde sin dudar: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces, Jesús le pide algo parecido a lo que le ha dicho antes: pastorea a mis ovejitas. Por tercera vez, Jesús le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Es posible que Pedro piense que Jesús duda de su lealtad. Por eso le contesta con firmeza: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. De nuevo, Jesús destaca lo que Pedro debe hacer: alimenta a mis ovejitas. Así es, quienes dirigen la congregación deben servir a los que forman parte del rebaño de Dios. A Jesús lo arrestaron y lo mataron porque hizo lo que Dios le había mandado. Ahora le explica a Pedro que le ocurrirá algo parecido, pues le dice: Cuando eras más joven, tú mismo te vestías y andabas por donde querías, pero cuando envejezcas, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Aún así, Jesús le pide: continúa siguiéndome. Entonces, Pedro ve al apóstol Juan y le pregunta a Jesús: Señor, ¿y qué va a ser de éste? ¿Qué le ocurrirá al apóstol por el que Jesús siente un cariño especial? Jesús le responde: Si quiero que se quede aquí hasta que yo venga, ¿qué te importa eso a ti? Pedro debe seguir a Jesús sin preocuparse de lo que hagan los demás. De todos modos, Jesús indica que Juan vivirá más que los otros apóstoles y tendrá una visión de la venida de Jesús como rey. Por supuesto, Jesús hizo muchas cosas, pero no hay suficientes rollos para escribirlas todas. Las preguntas para este capítulo dicen así. La primera: ¿cómo sabemos que los apóstoles no están seguros de lo que deben hacer en Galilea? Jesús en Mateo 28:10 les dice que no tengan miedo, que vayan a Galilea y avisen a sus hermanos para que vayan allí, que allí verán a Jesús. Jesús, después de ser resucitado, iría delante de ellos a Galilea,
¿Pero para qué? Los apóstoles no lo sabían, solo sabían que tenían que ir. De hecho, se ponen a pescar aunque no encuentran nada hasta que ven a cierto hombre en la playa, al cual no reconocen hasta que hace otro de sus milagros. La segunda pregunta dice, ¿cómo reconocen los apóstoles a Jesús en el mar de Galilea? El primero en reconocerlo es Juan, cuando le dice a Pedro que esa persona es el Señor. Y esto se produce cuando Jesús les dice dónde tienen que echar la red para lograr pescar algo, ya que no habían podido sacar nada, y eso que la pesca se les daba. Pedro amaba su profesión o su negocio de la pesca y no consiguió sacar nada, hasta que ese hombre le dijo por dónde poner la red y no solo pescó algo, sino que fueron 153 peces grandes, tantos que no podían con la red. En ese momento reconocieron que era Jesús. Tercera pregunta. Según destaca Jesús, ¿qué deben hacer quienes dirigen la congregación? Jesús le pregunta varias veces a Pedro, de forma que queda algo desconcertado, y siempre respondió de forma firme que sí, amaba a Jesús. Entonces Jesús le dijo que alimentara a sus corderos y ovejitas y que pastoreara a sus ovejitas. Esto es así porque lo más importante no es acumular privilegios o responsabilidades, sino amar a Dios y Jesús. Y esto será así haciendo la obra de Jehová, es decir, pastoreando el rebaño de Dios, sirviendo de forma humilde, bondadosa y cariñosa a todos los hermanos y hermanas sin dudar ni un solo momento de sus prioridades, que es el bienestar del pueblo de Dios. La última pregunta dice, ¿qué dice Jesús sobre la muerte que le espera a Pedro? La muerte que le espera a Pedro es similar a lo ocurrido con Jesús, y es que muchos siervos fieles de la antigüedad y también hermanos nuestros más recientes han sido encarcelados y asesinados por hacer la voluntad de Jehová, por continuar cabalmente con la obra de Dios sin importar las dificultades o restricciones que le impusieron. A Pedro le sucedería algo parecido. Sin embargo, lo importante es que siguiera siguiendo a Jesús. Nosotros también hemos de anteponernos a las pruebas y mantenernos siempre fieles y leales. 3 comentarios adicionales que queremos hacer sobre este capítulo son los siguientes. El primero, Pedro le pregunta a Jesús por Juan, porque siente un cariño especial, le pregunta qué sería de él. Pero Jesús le responde que ese asunto no le debe preocupar ya que no le concierne a Pedro, sino que lo único que tiene que hacer es seguir a Jesús tal y como le dijo. De esto aprendemos que no debemos fijarnos en otros hermanos o hermanas para efectuar nuestro servicio a Dios. No importa cuán responsabilidades o privilegios pueda tener un hermano o una hermana en su servicio a Dios, lo único en lo que tenemos que concentrarnos es en ofrecer una adoración pura y fiel a Jehová. Un segundo comentario. Jesús, cuando se dirige a ellos, lo primero que les dice es, no tienen nada que comer, ¿verdad? Podría haberles dicho cualquier otra cosa, pero Jesús sabía que no habían pescado nada durante toda la noche y no habían comido. Así que antes de dar cualquier instrucción, lo primero que hace es ofrecerle comida para comer. Podemos notar que Jehová y su Hijo siempre se han preocupado por el bienestar de sus discípulos. Y por último, el último comentario, cuando reconocen que es Jesús, Pedro inmediatamente salta al agua y recorre 90 metros nadando mientras los demás fueron con los peces en la barca a un ritmo un poco más lento. Imitemos este entusiasmo en todos los aspectos de la obra de Dios y lancémonos al ministerio o cualquier actividad espiritual con el mismo apetito, fuerza, energía y entusiasmo todos los días como si fuera la primera vez.